Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Mentora Talk. Y en esta ocasión hablaremos sobre la proteína de levadura nutricional y para ello hoy contamos con Kim Sorensen. Bienvenido. Muchas gracias. Kim es CEO y fundador de Tentorium Energy, que es una empresa especializada en nutrición funcional, soluciones plant-based deshidratadas y nutrición deportiva. Sí que tengo que leer un poco porque al final también es un currículum bastante extenso. Sí. Destacar que la compañía pues, ha desarrollado 3 marcas propias: Energy Feelings, que está centrada en nutrición funcional; Nuvec, especializada en soluciones plant-based deshidratadas; y Greentar, enfocada en nutrición deportiva. Y pues basándonos en todo el portfolio de la empresa, pues esta sigue lo que diríamos la misma filosofía de producto, que son propuestas eco y clean label, que seguramente ya desarrollaremos a lo largo de esta charla. Sus productos no llevan aditivos ni conservantes químicos, sin azúcares, sin GMO, sin gluten, sin lactosa y de origen no animal, lo que lo hace una muy buena alternativa para personas veganas y al final también para un amplio abanico de usuarios. Dicho esto, para empezar este talk, pues sí que me gustaría empezar contextualizando de que cada vez más se habla de la proteína de levadura nutricional. Y desde tu punto de vista profesional y experto en esta área, ¿por qué consideras que está generando tanto interés y por qué algunos especialistas lo consideran como una innovación dentro del mundo de las proteínas? Bien. Em, la tendencia al consumo de proteína es creciente desde hace ya unos cuantos años, eh, ya sea porque hay más población y más requerimientos nutricionales, ya sea porque nos hemos dado cuenta que una dieta excesiva en carbohidratos tampoco nos conviene tanto y por lo tanto incrementar el consumo de proteína en cada una de las personas se ha vuelto importante. Esto es especialmente importante en determinados colectivos como es la gente mayor. Bien, pues la fuente de las proteínas se ha convertido en un asunto relevante, es decir, ¿de dónde proviene la proteína? Muchos alimentos llevan proteína, pero la fuente de la proteína es importante y al final puede ser de origen animal, como es el caso de la proteína whey o el huevo, o puede ser de origen vegetal, como es la proteína de soja o la proteína de guisante, etc. La proteína, bueno, también han salido alternativas como la proteína de insecto y tal, pero creo que no estamos tan preparados para eso. La proteína de levadura está entre una cosa y la otra en el sentido de que no es del reino animal, porque es una proteína que proviene de los hongos, pero que tiene unas características extraordinarias porque se elabora en un entorno controlado. Al elaborarse en un entorno controlado, permite una producción sistemática, más económica, también permite que esa producción sobre todo esté controlada desde una perspectiva de contaminantes, de pesticidas, de alérgenos y finalmente un punto muy importante es que es una alternativa que tiene una calidad proteica igual que la proteína animal. Genial. Y también relacionado con el tema de la calidad proteica que has mencionado, que quizá también es un tema de bastante interés entre el público que usa este tipo de productos, porque sabemos que la calidad se evalúa mediante el marcador de PDCAAS, Sí. si no me equivoco. ¿Y qué significa realmente este índice y qué implica que una proteína no alcance el valor de 1, que quizá es el parámetro que muchos usuarios se pueden decantar por usar una u otra? Sí. Los PDCAs es un acrónimo en inglés que hace referencia a la capacidad de digestibilidad de la proteína, es decir, el nivel de aprovechamiento que se hace. Y eso va en base a 2 parámetros. Primero, el perfil aminográmico. Cuanto más completo sea el perfil aminográmico, mejor absorberemos esas proteínas. Y segundo, lo que es la digestibilidad en sí mismo, es decir, cuán fácil o difícil nos es digerir esa proteína. Entonces, la medición se hace viendo cuánta proteína queda en las heces. Es decir, si queda mucha proteína en las heces, quiere decir que se ha digerido mal, quiere decir que no la hemos sabido aprovechar. Y entonces no es tan importante, que lo es, el nivel de proteína que ingerimos, sino el nivel de proteína que aprovechamos, que se queda Claro. dentro de nuestro cuerpo. En ese aspecto, la proteína de levadura tiene lo que sea un PDCAS igual a 1, porque esa forma de medir la calidad de la proteína va de 0, es una referencia de 0 a 1.
Y de las proteínas no animales es la única que tiene unos PDCAs igual a 1. ¿Qué quiere decir? Perfil aminográmico completo y quiere decir también una digestión sencilla, una buena digestión. Eso solo es comparable a la proteína whey y a la proteína de huevo. Muy interesante. Y al final también es un parámetro que seguramente entre la mayoría de usuarios pues se valoren de forma muy, muy positiva. Y también comparándolo con otras fuentes, como hemos comentado, que puede ser pues la proteína del suero de leche, de soja o de guisante, ¿qué diferencias presenta la proteína de levadura nutricional frente a otras alternativas que quizás son un poco más conocidas? Sí, Como has mencionado, el tema de la digestibilidad, el claro, perfil. claro. Te comentaré, es decir, respecto a las proteínas vegetales, su principal diferencia, la más importante, a la de guisante o a la de soja, es efectivamente estos PDCAs, es decir, que el aprovechamiento de esa proteína es completo. Pero no es la única, es decir, una vez más, al ser un entorno controlado, un entorno de producción controlado, que requiere también de menos agua y que da una productividad más estable, permite evitar contaminaciones cruzadas, que es muy común en las proteínas vegetales, porque si se ha cosechado trigo antes de cosechar soja, es decir, Sí, sí. está el problema del gluten, está el problema también está el problema de la soja, que es un alérgeno en sí mismo. También está el problema de los pesticidas, por ejemplo, que ocurre tanto en las proteínas vegetales como en la cadena trófica en las proteínas de origen animal. Y en el caso de los animales también están los problemas de los antibióticos, es decir, y que el procesamiento de la proteína de levadura es un procesamiento mecánico que se hace mediante una extracción por centrifugado respecto a los procesamientos químicos que se utiliza sobre todo en las proteínas animales. Por lo tanto, lo que tenemos es frente a las proteínas animales misma eficiencia, pero sin los problemas que podamos tener de intolerancias a la lactosa, intolerancia al huevo y también sin lo que serían toda la parte de los alérgenos. No sé, muy interesante. Sobre todo lo que has mencionado también del tema de pesticidas, etcétera, que igual son parámetros que el usuario tampoco tiene tan en cuenta como por ejemplo lo que puede ser una alergia o una intolerancia, que sí que suelen saltar un poco más las alarmas, ¿no? En el usuario, pero creo que también es muy importante tener presente Es, estos otros hechos. es muy importante. Mira, en el tema de los pesticidas hay un estudio de hace, creo que fue 2 años, en los cuales se midió no fue pesticidas, disculpa, fue los metales pesados en particular. Mm. Y, y se vio que en los concentrados de proteínas los niveles de metales pesados en algunas ocasiones eran llamativamente altos. Entonces, para eso, mejor comprar productos con certificación ecológica, ya que el entorno está más controlado, pero también en el caso de la proteína de levadura, el entorno, el agua que se utiliza, todo está perfectamente controlada. Y la tierra no está empapada porque no se hace un entorno de tierra, se hace unos bidores de fermentación, no está empapada pues, de los pesticidas que se puedan haber utilizado o de los metales pesados residuales que puedan haber quedado. Y en ese aspecto tienes todas las garantías de tener un producto realmente limpio. No sé, muy, muy importante y también pues muy interesante este estudio, la verdad. Y volviendo a las características de de la proteína, desde un punto de vista digestivo, comparado con otras proteínas también, como hemos comentado, pues algunos usuarios refieren pues ciertas molestias, ¿no? Sí. Como digestivas. Entonces, ¿qué característica tiene la proteína de levadura nutricional para poder ser mejor tolerada? Sí, la proteína tiene una estructura molecular bastante compleja respecto a los carbohidratos, es decir, sienta per se más pesada. Las personas de mi edad para arriba, lo de cenar un filete se acabó, no nos sienta bien, no dormimos bien, ¿no? Es importante digerir. Y entonces la proteína sí que es verdad que mucha gente que toma concentrados de proteínas luego tienen problemas de flatulencia, tienen problemas de pesadez, de digestiones pesadas. A veces eso proviene por los propios alérgenos o por las propias, por ejemplo, hay gente que tolera mal la lactosa, con lo cual la proteína whey les puede, o el huevo, y la proteína proveniente del huevo también les va a sentar mal.
pero en otras ocasiones sencillamente por la falta de fibra. Entonces, una de las características de la proteína de levadura, del concentrado de proteína de levadura, es que mantiene un 6% de glucanos y mananos. Los glucanos y los mananos son prebióticos muy importantes. Y entonces, si tú te estás tomando la proteína junto con un prebiótico que no ha sido añadido, sino que forma parte de la pared celular de la propia levadura, lo que estás haciendo es tomarte una proteína que se digiere mejor. Si encima evitas todos los alérgenos, tanto mejor. No sé, pues muy interesante toda esta parte de que incluya estos probióticos también para favorecer todo, Prebióticos, sí. prebióticos, Sí. toda esta parte más digestiva. Y pasando a las intolerancias o a las alergias alimentarias, ¿por qué la proteína de levadura nutricional pues la podemos considerar como una alternativa interesante pues para quien no tolera bien la lactosa, la soja u otras proteínas? Sí, este es el tema, ¿no? Lo que estaba comentando, sobre todo a partir de cierta edad, nos cuesta más digerir. Muchos amigos míos no me dicen, ostras, nunca me había sentado mal la lactosa y ahora me sienta mal. Y es así. Entonces ocurre que evitar todos los alérgenos es muy importante. Luego también hay otro elemento importante, que es cuando esta proteína es levadura nutricional, que es una levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae, y entonces por un proceso de centrifugado se le extrae una parte de la pared celular, con lo cual se concentra el nivel de proteína y pasa del 50% de la levadura al 80%, que es lo que tiene la proteína de levadura. Este proceso es mecánico, no requiere de ningún procesamiento químico y por lo tanto también hace que sea un producto más limpio, menos procesado, por decirlo de una manera. Entonces, el hecho de que tenga fibras, el hecho de que no tenga alérgenos y de que sea un producto muy natural, muy poco procesado, facilita una fácil digestión, que al final no es solo un tema de experiencia, que es lo más importante, sino que una mala digestión significa una menor absorción. Sí, y también muy interesante también porque al final muchos usuarios pues es una de las principales limitaciones y al final como mejor se tolere o como menos molestias tenga el producto, pues mayor adherencia, que al Eh, final es uno de los factores claves, por no claro, decir... fundamental. Fundamental porque los productos que convienen, que uno debe tomar, hay tres tipos, ¿no? Los que uno requieren de voluntad, hostia, esto me lo de tomar, qué horror. Los que requieren de memoria, ay, me lo de tomar. Y los que no requieren ni de memoria porque son apetecibles, porque sientan bien. Es muy importante para conseguir esa adherencia que el producto tenga facilidad de uso, es decir, que tenga un sabor agradable y que no siente mal. Entonces, y que no tenga ningún efecto. Y esto es lo que genera adherencia, sí. Totalmente. Y pasando ahora bueno, no exactamente de etiquetados, pero al concepto de la proteína Clean Label, Sí. que es un concepto que podemos observar en bastantes productos. Entonces, desde el punto de vista nutricional y tecnológico, ¿qué significa exactamente este Sí. término? El clean label, etiqueta limpia, siendo una definición un poquito abierta todavía, es decir, no hay un certificado clean label, pero sí que básicamente viene a decir que sean alimentos o ingredientes que no sean complejos, es decir, que no tenga cantidad de ingredientes, ¿no? Por decirlo de una manera, que no tengan productos químicos incorporados, si tienen aromas, pues que sean aromas naturales, que no tengan conservantes químicos, etcétera, etcétera, y que a fin de cuentas es lo que garantiza que no va a sentar mal, porque algo puede sentar mal de forma multifactorial, por Sí, muchas razones, ¿no? Y la proteína de levadura cumple con esos requisitos, es decir, la proteína de levadura es monoingrediente, no hay nada más que eso. Claro, cuando lo ofrecemos con sabor a fresa o a vainilla o a plátano, cacao, lo que hacemos, en el caso del cacao no es más que cacao, pero en el otro caso son aromas naturales provenientes es decir, proveniente de la fresa o proveniente de la vainilla, ¿no? Y eso es el concepto, básicamente mantenerlo muy, muy simple. Un ingrediente, que es la proteína de levadura, que es un producto fermentado por extracción mecánica, y un aroma natural. no sé, muy interesante, sobre todo porque a veces, pues entre los
bueno, los aditivos, los excipientes, etcétera, pues al final tampoco igual tienes la foto tan clara Claro. de finalmente lo que te estás tomando. Claro, en el caso de la proteína animal, la extracción de la proteína del suero láctico ya es un proceso bastante complejo. Pero en el caso de las proteínas vegetales, al no tener un aminograma completo, que es lo que decíamos antes de los aminoácidos, tienes que hacer combinaciones de distintas familias de plantas, es decir, pues cereales con curcubitáceas, proteína de arroz junto con proteína de cáñamo, para generar ese perfil aminográmico. En esa combinación se te complica a veces un poco el sabor o se te complica un poquito, y entonces es cuando muchas veces algunas empresas tienen que ir añadiendo otros ingredientes para hacerlo más tomable, ¿no? Más fácil de tomar. Sí. Y ahí es cuando se pierde este concepto de clean label. Sí, muy interesante. Y para ir finalizando, desde tu experiencia, ¿en qué perfiles de personas pues, podría tener más sentido recomendar una proteína como esta, sobre todo enfocándonos desde el punto de vista de la farmacia? Claro. Al final la proteína todo el mundo la asociamos con la musculatura y efectivamente en ese aspecto es muy importante. Pero es que en el fondo son los ladrillos de los que estamos hechos, tanto nuestro sistema de óseo como nuestro sistema inmunológico, como nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, es importante en todos los ámbitos y una dieta suficientemente rica en proteínas facilita todo ello, ¿vale? Con lo cual, el primer grupo al que yo creo que es muy importante somos las personas mayores de 55 años, porque o de 50 años, sí, a partir de los 50-55 años, nuestra capacidad de convertir nuestra ingesta en output, es decir, En músculo, ¿no? Un en poco. músculo sacar el máximo aprovechamiento de los nutrientes que ingerimos, va disminuyendo. Y por lo tanto, tomar una dieta más rica en proteína es importante. Ahora, si esa dieta más rica en proteína es un producto ultraprocesado y la proteína no es una proteína de calidad, pues quizás acabaremos haciéndonos más daño que bien, porque una persona también de nuestra edad coincide que tenemos que tomar dietas que no sean proinflamatorias y por lo tanto evitar productos que sean ultraprocesados, etc. Y entonces, primero, para evitar sarcopenia y otras cuestiones limitantes, personas mayores de 50 años. Segundo, obviamente, deportistas. Los deportistas tienen esa ventana durante el entreno o previo al entreno posterior en el cual esa ingesta de proteína va a mejorar su rendimiento en la creación muscular, ¿no? Y luego, en tercer lugar, también las personas que tienen una dieta restrictiva, ya sea pues, porque no les interesa mucho cocinar y no les gusta comer y mejor se suplementan, o sean personas que son... una vegana, pues una vegana no tiene por qué ser una dieta restrictiva, pero a veces ocurre que es vegana y vaga en la cocina, con lo cual ahí sí que puede ser una dieta restrictiva, ¿no? Entonces, este tipo de suplementación o de complementación también es importante para este tipo de personas. No sé, muy interesante que al final también, bueno, yo considero que actualmente estamos en un momento en el que las proteínas han salido como del foco, sobre todo desde el punto de vista más de suplementación, de únicamente el target de deportistas, a ser conscientes de que puede beneficiar a un perfil, a muchos más perfiles poblacionales. Sí. Entonces, Sí, lo que pasa es que a veces es muy difícil distinguir la línea entre una tendencia, que es algo positivo, y una moda, que a veces se frivoliza. Entonces, cuando una cosa pasa de tendencia a moda, de repente te encuentras proteína en todos lados y de todas las maneras. Y ahí has de tener un poquito de cuidado, es decir, yo he visto proteínas en bebidas energéticas, por ejemplo, y cuando ves el perfil aminográmico de esa proteína, es muy malo. Y esa bebida energética es muy mala por otras razones. Con lo cual, una persona se está tomando una bebida energética con un 8% de proteína creyéndose que está tomándose algo bueno y no se está tomando nada bueno, se está tomando algo malo. Entonces es muy importante distinguir la tendencia de la moda y evitar sumarte a la tendencia por si tiene unas razones científicas y una buena base, pero evitando a tomárselo de cualquier manera. no sé, totalmente. Al final, después de esta charla contigo,
pues al menos a mí lo que me ha quedado claro es que es muy importante fijarse sobre todo en la calidad y en las características que tiene la proteína para al final pues que sea lo más beneficiosa posible de cara al usuario y pues también huir un poco de estas modas, ¿no? Pues, Así es. pues muchas gracias, Kim. Yo creo que Muchísimas ha sido gracias. muy aclarecedora esta charla contigo y muchas gracias también a todos los que nos estáis escuchando y pues nos vemos en el próximo Mentora Talk. Muchas gracias. Gracias.